educación popular es la primera pregunta que se hacen todos los colectivos, todas las organizaciones, todos los movimientos que están intentando abordar temáticas de educación popular. ¿Qué entendemos por educación popular? Y en general, insisto, vamos a presentar algunos elementos que coinciden. Existe consenso, digamos, a nivel latinoamericano y nacional sobre cómo podría definirse esto tan difícil de tomar, tan difícil de hacer, de decir que es la educación popular. Creo que toda educación es política. La una es que se reconozca y la otra que no se reconozca. Lo que se enseña en las escuelas es la versión militarista de la historia de Chile, por ejemplo. ¿Ya? Machista, que ignora los sectores populares, etcétera, etcétera. Y la que hacemos en estos otros territorios es, digamos, la verdadera, aunque es discutible el concepto de verdadero, pero se basa en hechos duros. Yo tengo experiencia, por ejemplo, en Torre Valle, en Montepatria, cuando era estudiante, bueno, recorría esa zona, y ahí se hacía mucha educación popular con la alfabetización de Pablo Freire, y la hacían los propios campesinos. O sea, había un muchacho que se llamaba Aníbaldo Pastel, que fue regidor en Montepatria, era dirigente de la Confederación Campesina Ranquil, y él era el profesor alfabetizador. Yo participé en varias sesiones de alfabetización que yo realizaba. La idea de lo popular como contenido nos remite a todo esto que trabajó, yo creo, de manera muy clara Paulo Freire, que es que en el fondo la relevancia que tiene la cultura popular dentro de todos estos procesos educativos. Es decir, la relevancia que tiene el recoger los saberes de las comunidades, los saberes de los sujetos como subalternizados o marginados a la hora de educar. Son lo que van a ser los encuentros nacionales de educación popular. Y se van a desarrollar 5 encuentros de educación popular entre el 80 y el 85. Y en esos encuentros de educación popular permiten varias cosas, para yo puse algunas. Permiten ir identificando elementos comunes. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué problemas estamos viendo en diferentes lugares del territorio? Y estamos hablando de encuentros que varios de ellos se hacían en Punta de Tralca, contaban con 350, 500 educadores populares, un poco identificando problemáticas, diagnosticando colectivamente qué es lo que está pasando a nivel regional y nacional. Permite ir desarrollando redes de colaboración, compartirse materiales, compartirse sistematizaciones, que se difundan metodologías, etc. Mucho de lo que se habla también hoy en día de si se debería flexibilizar o no el currículum nacional, pensando en la realidad chilena, va mucho a esta idea de que hay que asegurar de todas formas de que todos tengan algún suelo, un piso común desde donde puedan conversar. ¿Cómo lo ve la educación popular, esta premisa? ¿Qué puede aportar? ¿Qué se puede aportar desde acá? Mire, yo creo que en clave curricular que hay un principio que estaría tensionando la educación popular desde sus prácticas al currículum nacional, que es el principio de la flexibilidad curricular o de la descentralización curricular. Es decir, estaría haciendo una suerte de reivindicación por el derecho que tienen las comunidades también de decidir sobre los contenidos de su enseñanza y de su aprendizaje. Por tanto, ahí estaría, yo creo que hay abierto un ejercicio de una tensión o una disputa frente a un currículum nacional, único, que homogeneiza todo eso. La madre de Gorky, cuando la madre va a ser alfabetizada, estamos hablando por tanto de la Rusia pre-revolucionaria, y le quieren alfabetizar como se hace con los silabarios, con aquellas palabras que no me acuerdo cuándo eran, pero sin ningún contenido, y ella se niega a eso. Y dice, no, enséñame cómo se escribe trabajador, enséñame cómo se escribe esto, y comienza ella a imponer las palabras a partir de las cuales va a ser alfabetizada. Enseñándole con el abecedario, no, porque son adultos, porque traen toda una vida de conocimiento, que a lo mejor no está en el currículum, ¿ya? Pero eso hay que aprovecharlo, esa riqueza que ellos traen, en base a eso, a uno le pasa un currículum, enseña alfabetización, pero modifican el aula, porque el aula está uno con los educantes. Pueden modificar esa instancia, pero lamentablemente a nivel nacional falta mucho por hacer. Hay un profe que fue educador popular, el Rolando Pinto, que viene trabajando yo creo que una síntesis muy interesante sobre esto de cómo toda esta tradición de la pedagogía crítica en la educación popular traducirlo en propuesta curricular hoy. Y trabajando con algunas comunidades mapuche del lago Yaguipuqui en el sur,
diseñaron lo que ellos denominan el currículum emergente y que tiene esta idea muy freiriana, muy de la educación popular, que es que a partir de los saberes de las comunidades mapuche en particular, a partir de sus concepciones del mundo, su religiosidad, sus prácticas culturales, sus prácticas productivas también, a partir de ahí se debiesen construir planes y programas propios. A veces, dependiendo de cómo está el contexto político del país, de la sociedad, puede también ser una armadilla de reducción de currículum para una base educacional más simple para una clase trabajadora, por ejemplo. Hablo eso porque tenemos en Brasil en este momento un proceso de golpe, una presidenta que fue elegida con más de 54 millones de votos. Ese voto no fue mío, pero las personas la eligieron y ahí fue sacada del gobierno de forma ilegal, en fin, es un proceso. Y después del golpe hay ahora en este momento un intento de reformulación educacional también. Tenemos una conquista desde los años 90 que todo y cualquier profe tiene que tener curso de ciencia superior. Y ahora en la propuesta se habla que no tiene más que tener en ciencia superior, su diploma superior. Se puede ser cualquier persona de la comunidad, puede ser profe. Y ahí complica, ¿cuál es la idea? No sé, que un abogado, que un empresario, que un microempresario, que un emprendedor puede hacer clases para los chiquillos. Pero el tema metodológico y la metodología participativa es siempre importante en función de hacer coherente la lógica de entender la educación transformadora con prácticas también transformadoras. El tema de la educación popular en la dictadura, específicamente de lo que es el proyecto histórico popular. Ese es un debate también que se retoma a fines de los 80. Las prácticas de educación popular van a estar generando procesos como de afirmación individual y colectiva en los territorios y procesos de rehumanización, o procesos, podríamos decir, donde el tema del humanizarnos es fundamental. Los educadores populares en los 80, por ejemplo, decían lo que se trataba era de generar experiencias educativas cortas, digamos breves en términos de tiempo, que fueran fácilmente replicables dentro del territorio nacional y que a su vez nos permitieran vivir experiencias humanizadoras, democráticas y desde esa perspectiva críticas, o que apuestan a desarrollar este componente afirmativo del proyecto histórico popular. El proyecto afirmativo que apuesta a que el proyecto histórico popular no se construye después de la revolución, sino que se va construyendo en prácticas cotidianas, en espacios prefigurativos que van dándole forma desde hoy a la sociedad que se espera construir mañana. ¿Entiendes cuando conversamos? Sí, Estás por como pasantías, Yo creo que hoy día el taller alcanzó hacer ese diálogo, hacer ese debate, que el debate de los derechos humanos empieza desde la realidad vivida por nuestros estudiantes de hoy día hacia el pasado, cómo se buscó la conquista y el establecimiento de los derechos humanos que hacemos hoy día y de modo muy personal, para mí fue muy interesante escuchar la experiencia vivida en Chile, porque de cierta manera es un poco cerca, un poco cercana de lo que vivimos en Brasil. Y así como allá también pasamos por un proceso difícil, acá también se pasó y interagir los dos países, estas culturas y dialogar sobre sus experiencias es absolutamente... Y me gusta mucho también que esto de los derechos humanos se hable desde la educación popular, porque siento que son dos cosas que necesariamente van de la mano. Cuando uno visibiliza y cuando uno ve al otro como un igual, como un par, y cuando uno se ve como también parte de la construcción del otro, creo que los derechos humanos nacen como una consecuencia necesaria, y es precisamente eso lo que a mí me quedó muy claro que busca la educación popular. Por lo tanto, siento que este tipo de actividades reivindican la necesidad
de que la educación, el trabajo con los derechos humanos, el trabajo con la ciencia, con lo que sea que se quiera trabajar, tiene que ir desde la comunidad, tiene que nacer desde los sujetos a los que va a llegar esta información, tiene que ser desde los sujetos que están sufriendo los problemas. Por eso me voy muy feliz, muy contenta y con ganas de volver el próximo jueves. Algunas claves básicas de lo que sería la educación popular, la importancia de reivindicar una tradición pedagógica que es crítica, que se entiende en clave contrahegemónica y en clave de generar y estar promoviendo cambios al interior del sistema educativo, al interior de las comunidades y al interior como de las poblaciones y los territorios. Ese tema, vinculándolo como en el periodo de la dictadura cívico-militar en Chile con la actualidad, yo creo que también es un tema potente e interesante de lo trabajado el día de hoy.